Estudiantes, buenos días. Hoy día nos toca hora de texto. Vamos a leer la nueva obra literaria que se titula Lo real, maravilloso y el realismo mágico. Esta es la última obra que vamos a leer. ¿Listo? Aún no leíamos nada. Este libro sí está escrito en prosa. Aquí está este libro está estructurado por capítulos de otras obras literarias, de otros autores. Está conformado este texto, ¿sí? Porque también hay un texto, un capítulo de la obra de Gabriel García Márquez, una parte de su capítulo de 100 años de soledad. Y así hay algunos capítulos de obras de diferentes autores. Listo. Vamos a leer la introducción de lo real, maravilloso y el realismo mágico. Aquí empieza con una didáctica de la lectura. La lectura tiene una didáctica, está conformada por la prelectura, la lectura y la postlectura, ¿sí? Entonces vamos a leer en la página 5, para las personas que tienen la obra, en la página 5, hay unas 3 preguntas que contestar. Es un pequeño taller, es la prelectura, ¿sí? Entonces usted tiene que contestarlo y luego tiene que subirlo al Irukai cuando yo le active y al Drive, ¿sí? Este es el primer taller, así es que me ayuda, por favor, con la lectura. La primera página que dice lo real, maravilloso y el realismo mágico, la introducción. ¿Quién me quiere ayudar? Yo creo que sí tienen la obra, ¿no? ¿Quién me ayuda con esto? ¿No? Daniel, ¿tienes la obra? Aún no, Liz. ¿Saraí? Sí, Liz. Ya, por favor, ayúdeme con la primera página que dice introducción. Lo real, maravilloso y el realismo mágico. Introducción. Dos nuevas formas de literatura fantástica surgen en Hispanoamérica. Lo real, maravilloso y realismo mágico. Para algunos críticos, las dos corrientes en realidad son una sola, con ligeras diferencias que dependen más del ojo de quienes las mira. El realismo mágico alcanzó su mayor esplendor entre los novelistas del denominado boom literario hispanoamericano de mediados del siglo XX y se caracterizó por la narración de sucesos insólitos, fantásticos e irracionales en un contexto realista en el que la realidad coexiste con la fantasía. En el realismo mágico se unen los sueños, el inconsciente y el irrealismo, la influencia de las culturas indígenas precolombinas con su tradición de leyendas y mitos en los que se producen hechos fantásticos. Esta nueva forma de ver la realidad surge tras una época emperada por el realismo, regionalismo, indigenismo y literatura de protesta. Alejo Carpentier utilizó la expresión realismo maravilloso en la introducción a su novela, El reino de este mundo, para describir su nueva estética. Lo real maravilloso se usa como un sinónimo de realismo mágico. Sin embargo, hay quienes afirman que estos dos términos no son iguales. Por ejemplo, a diferencia del lenguaje claro y preciso del realismo mágico, Carpentier emplea un estilo barroco lleno de adornos y artificios, con ligeras diferencias. El caso es que estas dos formas de expresar su visión a través de las narraciones florecieron entre notables escritores de nuestro continente como el propio Alejo Carpentier, cubano, considerado el padre de lo real maravilloso, porque supo expresar la fusión de mitos, creencias y supersticiones de las culturas indígenas y africanas,
con las provenientes de las traídas de Europa por los conquistadores. También nuestros narradores ecuatorianos como José de la Cuadra, en su cuento La Tigra, emplea elementos que podrían ubicarse dentro de lo real, maravilloso. Demetrio Aguilera Malta hace lo mismo con su novela Don Goyo y Adalberto Ortiz en Juyungo. Dentro del denominado realismo mágico, los principales autores de esta corriente son Miguel Ángel Asturias, Carlos Fuentes, Juan Rulfo, Mario Vargas Llosa y fundamentalmente Gabriel García Márquez. Las novelas del colombiano García Márquez, Cien años de soledad, El otoño del patriarca, El amor en los tiempos del cólera, siguen siendo obras ejemplares para este género. Los fragmentos que aquí te ofrecemos tienen el propósito de ponerte en contacto con estas dos corrientes de la literatura de ficción. Lo real maravilloso en el texto de El reino de este mundo de Alejo Carpenter y el realismo mágico de Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. A través de la lectura de estos fragmentos, los estudiantes podrán distinguir las características, similitudes y diferencias entre lo real maravilloso de Carpenter y el realismo mágico de Gabriel García Márquez. Editorial Triana recomienda a los estudiantes la lectura de las obras completas de estos dos autores. Estos fragmentos sirven para avisorar la riqueza de estas dos nuevas formas de ver una realidad entremezclada con la fantasía. Al mismo tiempo, los estudiantes estarán en condiciones de establecer las diferencias entre estas nuevas formas de literatura fantástica surgida en los países hispanoamericanos con la fantasía que tuvo su origen en los países anglosajones. El Señor de los Anillos, Juego de Tronos, Avatar, las Crónicas de Narnia, entre otras tantas obras. Listo. Aquí hay una lectura, perdón, aquí hay que contestar unas preguntas. Recordemos que estos textos narrativos cumplen funciones didácticas. Lo que le digo, la lectura tiene una didáctica, ¿no? ¿Qué entiendes por lo real maravilloso en la novela? Ya, lo que acabo de leer su compañera. ¿Has leído alguna obra o has visto una película que contenga elementos de lo real maravilloso? Si es así, ¿qué opinión puedes emitir sobre esta forma de narrar, fusionando los mitos y creencias con otras culturas distintas, como que fueran parte de una misma realidad? Debe contestar también esta pregunta. Y la última, ¿qué esperas encontrar en una novela llamada El Reino del Mundo? ¿Qué te sugiere el nombre? A ver, esta pregunta aquí me ayuda. Aún no damos lectura a este capítulo, que se llama El Reino de este Mundo, pero escuchando el título, ¿qué le va a la mente? ¿Qué piensa? A ver. Ah, no. Listo, señores. ¿Y me ayuda? A ver, ayúdame, Steven Tapia. La última pregunta dijo, ¿verdad? ¿Qué espera? A ver, ¿qué se te viene a tu mente cuando escuchas El Reino de este Mundo? ¿Cómo lo interpretas? Que solo, o sea, que hay un reino en todo el mundo, o sea, que manda, que tiene el control, algo así.
No te escuché, que hay un reino en el mundo, hasta ahí te escuché. Sí, que como que él, o sea, solo eso tiene el control, como que solo existe ese reino o algo así. Ya. ¿Alguien más? Fernando, ¿me puedes ayudar con tu interpretación, el reino de este mundo? Que se trata sobre, no sé, podría ser de hadas o seres místicos del mundo o de una jerarquía. Ya. Bueno, no se olvide que tiene, por favor, que contestar estas 3 preguntas y tenerlos listo, contestados, para que lo carguen en su plataforma y luego en su drive. Listo. Vamos a leer El reino de este mundo, ¿sí? Aquí está un prólogo de Alejo Carpentier, y de ahí viene El reino de este mundo, las cabezas de cera. Vamos leyendo el capítulo mejor de una vez ya. Estamos en la página 12. El reino de este mundo, las cabezas de cera. Página 12. Ayúdeme leyendo, Karen. ¿Tienen la obra literaria? Sí, dicen. Ya, por favor, ayúdenme leyendo la página 12. A ver, estudiantes, vamos a página subrayar palabras que no comprenden, ideas principales, secundarias. Igual vamos a seguir trabajando con la misma metodología, con, eh, vamos a subrayar sustantivos, adjetivos y verbos. Este capítulo, El reino de este mundo, está compuesto por un capítulo, por 2 capítulos, por 3, por 4, por 5, 6, por 7, 7 capítulos, 8 capítulos, ¿ya? El primer capítulo, ya, va a subrayar sustantivos, adjetivos y verbos de la página 12 y 13. Escuche que este texto debe estar trabajado. ¿Listo? Adelante, por favor, Karen, ayúdame con la lectura. Irá subrayando. Y no se olvide de la página 12 y 13, subrayar sustantivos, adjetivos y verbos, palabras que usted no comprende, ideas principales y secundarias. Por favor. Ya. El reino de este mundo. 1. Las cabezas de cera. Entre los 20 garañones traídos del cabo francés por el capitán de barco, que andaba de media madrina, de media madrina con un criador normando, Noel, había elegido sin vacilación aquel semental cuadralbo de, de grupa redonda, bueno, para la remonta de yeguas que parían potros cada vez más pequeños. Monsieur Lenormand de Messi, conocedor de la pericia del esclavo en materia de caballos, sin reconsiderar el fallo, había pagado en sonantes luises. Después de hacerle una cabezada con sogas, Tino Noel se gozaba de todo el ancho de la sólida bestia moteada, sintiendo en sus muslos la enjabonadura de sudor, que pronto era espuma ácida, sobre la espesa pelambre de Cherona. Siguiendo el amo, que jineteaba un alazán de patas más livianas, había atravesado el barrio de la gente marítima, con sus almacenes olientes a salmuera, sus lonas atiesadas por la humedad, sus galletas que habría de romper con el puño, antes de desembarcar en la calle mayor,
tornasolada en esa hora mañanera por los pañuelos a cuadros de colores vivos de las negras domésticas que volvían del mercado. El paso de la carroza del gobernador recargada de rocallas doradas desprendió un amplio saludo a Monsieur Lenormand de Messi. Luego el colono y esclavo amarraron sus cabalgaduras frente a frente a la tienda del peluquero que recibía la Gaceta de Leyden para solaz de sus parroquianos cultos mientras el amo se hacía rasurar. Tinoel pudo contemplar a su gusto las 4 cabezas de cera que adornaban el estante de la entrada. Los rizos de las pelucas enmarcaban semblantes inmóviles antes de abrirse en un remanso de bucles sobre el tapete encarnado. Aquellas cabezas parecían tan reales, aunque tan muertas, por la fijeza de los ojos, como la cabeza parlante de un charlatán. De paso, había traído al cabo años atrás para ayudarlo a vender un elixir contra el dolor de muelas y el reumatismo. Por una graciosa casualidad, la tripería contigua exhibía cabezas de terneros desolladas con un tallito de perejil sobre la lengua, que tenían la misma calidad cerosa, como adormecidas entre rabos escarlatas, patas en gelatina y ollas que contenían tripas guisadas a la moda de Cay. Solo en el tabique de madera separaba ambos mostradores, y Tinoel se divertía pensando que, al lado de las cabezas descoloridas de los terneros, se servían cabezas de blancos señores en el mantel de la misma mesa, así como se adornaba a las aves con sus plumas para presentarlas a los comensales de un banquete. Un cocinero experto y bastante ogro habría vestido las testas con sus mejores acondicionadas pelucas. No les faltaba más que una orla de hojas de lechuga o de rábanos abiertos en flor de lis. Por lo demás, los potes de espuma arábiga, las botellas de agua de lavanda y las cajas de polvos de arroz, vecinas de las cazuelas de mondongo y las bandejas de riñones, complementaban con singulares coincidencias de frascos y recipientes aquel cuadro de un abominable convite. Había abundancia de cabezas aquella mañana, ya que al lado de la tripería, el librero había colgado de un alambre con grapas de la bandera las últimas estampas recibidas de París. En 4 de ellas, por lo menos, ostentábase el rostro del rey y de Francia, en marco de soles, espadas y laureles. Pero había otras muchas cabezas. Ahí nos vamos a quedar, estudiantes, ¿sí? En la página 3 estaba ya, ¿no? Sí. Ya, listo, ahí nos vamos a quedar. Estudiantes, gracias por estar en esta clase de oral.